regalé mi corazón al Señor en el 73 en Bogotá, Colombia. Luego fui movido a México a trabajar como misionero y ahora estoy trabajando con los latinos en los Estados Unidos. Entonces tengo una palabra para compartir con ustedes. Ya con los años que tengo, 61, 40 de casado, 35 en el ministerio, tienen que creer que lo que les voy a decir ya está procesado. Es decir, no voy a improvisar, no voy a inventar. Aunque son cosas del libro, también ya las he experimentado en algún nivel. Es decir, no solamente soy un hablador de la palabra, sino un viviente de la palabra. Ya con los años, aunque uno no quiera, se va muriendo y Cristo comienza a surgir. No fue así al principio, pero ahora ya es más evidente. Y lo que queda vivo, mi esposa se asegura de matarlo. Bueno, ese es otro tema que después con más tiempo les hablaremos, ¿verdad? Tengo mi profeta particular en casa que me dice hasta que me voy a morir. Y ella dice: yo soy el único que tengo derecho de maltratarlo, dice mi esposa. Aleluya. Muy bien. Vamos a trabajar en el libro de Génesis. Aleluya. En el libro de Génesis. Yo creo que esta palabra tiene que ver con la importancia de la casa y lo que Dios está haciendo. Hay muchas iglesias y cada iglesia tiene una dimensión, una gracia que Dios le da particularmente para un propósito. Siento por el Espíritu que Dios no solamente está interesado aquí en levantar una iglesia, porque ya parece que hay muchas en este territorio, sino lo que Dios quiere levantar aquí es un altar. Un altar, es decir, una preocupación, un sacerdocio, no solamente por las gentes que se congregan en estas cuatro paredes, sino por un interés, una pasión, porque Chile vuelva a los caminos del Señor. Aleluya. Entonces Dios está levantando un altar aquí. Por eso este es un lugar donde muchos serán restaurados, transformados, transfigurados. Muchos serán confrontados, muchos serán purificados por el fuego. Y no solamente hablo de personas, sino también matrimonios y aún ministerios. Iglesias llegarán a causa de los cielos abiertos en este lugar. Y no porque lo esté diciendo por emoción y porque usted dice amén, sino porque hay una trascendencia. Aquí hay un deseo de tener cielos abiertos. Se nota en la alabanza, se nota también en el ambiente. Y me doy por entendido que aquí les gusta orar. Ese es solamente el inicio de hacer un altar, pero vienen otras dimensiones en ese nivel. Aleluya. Donde hay un altar está la presencia del Señor. Esas son las ventajas de los altares. Donde hay presencia de Dios hay voz de Dios. Donde hay voz de Dios hay recursos de Dios. Lo sobrenatural se da fácil. Ahí lo sobrenatural es cosa de todos los días. Y eso es lo que yo percibo en esta casa. Por causa de eso es que me veo la necesidad de hablarles del proceso de Abraham. Abraham es un hombre que, como tú y yo, fue llamado a llevar adelante la causa del Señor. Abraham tiene mucha similitud en cuanto a nosotros. Abraham en su época, en el Antiguo Testamento, ya vamos a ir al texto. Abraham en el Antiguo Testamento, él tenía las mismas alternativas que yo tengo y tú. Él tenía tres opciones. Yo le voy a hablar de una. Él tenía tres opciones. La primera opción que tenía era abrir pozos de agua. Abrir pozos. Siempre las grandes ciudades se construyen cerca de los ríos, cerca de los mares. Las ciudades más importantes siempre están a la orilla de la costa o donde hay ríos, porque el que tiene agua tiene cultivos, tiene frutos, tiene cosecha y tiene animales. Estoy hablando del pasado. Entonces, si alguien quería ser rico, tenía que buscar agua, porque eso le garantizaba cosecha, animales, fruto, dinero, recursos. Y Abraham tenía las mismas intenciones que usted: salir de la pobreza, abrir pozos. Y entonces en ese tiempo se peleaban los pozos, como hasta el día de hoy los terrenos que más valen
son los lugares que están cerca de un lago, que están cerca de un río, que están cerca de la playa. La segunda opción que Abraham tenía era levantar tronos. Los tronos son la misma opción que tú y yo tenemos. El trono es una cuestión de poder, de grandeza, de fama, de fortuna, para intimidar, robar, imponer a las personas. Por eso se asocian dos políticos para hacer un trono, se asocian tres naciones para hacer un imperio. Siempre el hombre está buscando tronos porque se quiere sentar y sentirse grande y sentirse Dios, sentirse poderoso, rico. Pero Abraham optó la tercera opción, que es la que yo le voy a hablar. Abraham prefirió levantar altares. Diga altares. Le quiero hablar de los 7 altares que levantó Abraham. Diga proceso. Dios no es un mago de que usted le toca la lamparita y de repente Él hace los milagros. Aunque Él es milagroso y es sobrenatural, no es un mago barato que circula con ofertas, es un Dios de procesos. Y es cierto que Abraham logró muchas cosas, pero él tuvo que sufrir un proceso como lo va a tener que sufrir tú y tus hijos para llegar al cumplimiento de la promesa. No son solamente ofertas, también hay pago. En la medida de tu entrega será la medida de tu victoria. Sí queremos las coronas, pero hay que cargar la cruz. Ok, vamos a ir al texto entonces. Váyase a Génesis capítulo 12. Vamos a viajar entre Génesis 12 hasta el 27. Vamos a dar un repaso rápido por todos esos capítulos. Vamos a comenzar en el capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Mire aquí lo que dice la palabra de Jehová. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le invite a la renuncia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se trajo a Lot con él. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, el sobrino, y todos sus bienes, ganado y criados y personas que había adquirido. ¿En dónde? En Harán. Es muy importante que usted note los nombres de las ciudades. Harán. Dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Y qué dice? A la tierra de Canaán llegaron. Diga, llegaron. Diga, llegaron. Hubo un pueblo que salió y se murió en el proceso. Hubo un pueblo que salió y que llegó. Asegúrese que usted no es de los que comienzan, sino de los que terminan. Proceso. Llevo 40 años en el ministerio y he visto muchas personas que se han muerto en el proceso. Han abortado, no han terminado, comenzaron bien, pero no lograron terminar. Dice, la palabra de Dios dice que salieron de Ur de los Caldeos, propósito, para llegar a la tierra de Canaán, y dice, a la tierra de Canaán llegaron. No más que diga proceso. En ese proceso, entre la salida y la llegada, se murieron 3 millones de personas. Hablo de la historia, de los conocedores de las Escrituras. Se murieron 3 millones. Hay una semejanza, un parecido entre lo que Dios le dijo a los discípulos. Les dijo, súbanse en la barca y nos vemos en el otro lado. Y dice que al otro lado llegaron, pero casi se mueren cuando se levantó la tormenta y casi los ahogaba. Entonces sí es verdad que vamos a llegar a la promesa, a la profecía, a lo que Dios nos ha dicho, pero hay un proceso. Si usted no tiene cuidado, usted se puede morir en el intento. De ahí la importancia de consolidar lo que hemos recibido para que podamos terminar. No es el problema mío, pastor, ahora no es comenzar, es terminar. Porque yo comencé en el espíritu, no quiero terminar en la carne. Y que si estoy tentado a terminar en la carne, hermano, necesito terminar en el espíritu. Después de 40 años, ay, santo Dios, terminar en el espíritu. Y la segunda cosa para los pastores, terminar con gozo. No quiero terminar amargado. Dura tarea tengo ahora, hermano. Ok. ¿De qué lo quiero hablar en esta mañana? ¿Qué fue lo que dije que iba a hablarles, hermano? De los altares. Diga altares. Bueno, vamos a ir. ¿Cómo logró llegar a Canaán? 7 altares. Primer altar,
12:7. Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Está conmigo? Apareció Jehová a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo a él y a su descendencia que les iba a dar una nueva tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había hablado o se le había aparecido. ¿Dónde se le apareció inicialmente? En Ur de los Caldeos. Él dice que Abraham era de Ur de los Caldeos. Y ahí en ese lugar Abraham levanta un altar. Nosotros no podemos comenzar nuestra vida cristiana sin levantar un altar para Dios. No se puede comenzar con cielos errados. No se puede comenzar sin un altar. El llamado de Abraham, su primera iniciativa, su primera motivación fue consolidar su llamado, levantando un altar en el lugar donde Dios le había hablado. Esa es la forma de comenzar bien, poner a Cristo como la roca de fundamento de nuestros pies, no al final, sino al principio. Alabado sea Dios. Entonces, es muy importante que las personas que vayan llegando se acostumbren a levantar altares, pero a veces la religión, el fanatismo, yo estuve en un seminario y lo primero que me dijeron es: a las personas que están llegando no les hable pesado, no les hable de dinero, no les hable de disciplina, porque se espantan y se van. Entonces cuando les quise hablar ya llevaban 5 años en la iglesia y ya estaban echados a perder. No, hermano, hay que hablarle desde el principio. Si usted se va a quedar aquí es para que tome su cruz y siga a Cristo. Esto te va a costar, aquí no hay nada barato. La salvación fue gratis para nosotros, pero le costó a Él su vida. Y todo lo que usted quiera lograr a partir de ahora, usted tendrá que pagar por ello. Es por gracia, pero te va a costar. A mí me ha costado tener una familia de 40 años. Me ha costado tener los 3 hijos universitarios. Me ha costado la casa, la educación, la salud que tengo. Tiene un precio, absolutamente. Pero a veces la religión nos quiere confundir de que esto es barato. No, nada es barato en el reino de Dios. En la medida de tu entrega será la medida de tu victoria. Sin cruz no hay corona. No pain, no gain. No dolor, no victoria. Aleluya. Entonces necesitamos acostumbrarnos desde el principio a levantar altares para Dios. Y Abraham comenzó bien. Comenzó levantando un altar. Aleluya. Luego vemos en el versículo 8, segundo altar. Y usted va a encontrar la palabra luego, diga luego. Luego pasó de dónde, ¿qué dice? Pasó de allí, es decir, salió de Ur de los Caldeos al monte del oriente y llegó a dónde? A Betel. Y plantó su tienda, su casa. ¿Y qué hizo? Y edificó otro altar, segundo altar, el altar de la ratificación, de la consolidación. Porque hay muchas personas que comienzan y no terminan. Es fácil ser creyente, pero es difícil convertirse en discípulo. No es solamente los que creen, sino los que se quedan para consolidar el proyecto del Señor. Entonces Abraham dijo, no bastó con levantar un altar inicial. Dice que llegó a Betel. Betel es casa de Dios, puerta del cielo, donde se da pan de vida. Todos los grandes hombres de la Biblia, todos absolutamente, pararon en Betel, en lugar de abastecimiento, de adoctrinamiento, de principios, de doctrinas, de raíces, de fundamentos. Ahí se tiene que levantar otro altar. Ahí dice que Abraham llegó y claro, lo primero que hizo fue levantar la tienda, porque la Sarita le dijo, ay, no, de tanto tiempo metido en la iglesia, no, a mí me arregla primero mi apartamento. Y le levantó su tienda, pero dijo, sí, es necesario tener mi casa en orden, pero también es necesario honrar a Dios. Y dice que levantó altar. Pero algunos se confunden y se enfocan en cuidar su familia y se olvidan de Dios. Entonces necesitamos tener el balance. Si usted invierte en tu familia, lo cual es bueno, usted ganará dividendos generacionales. Pero si usted invierte en el reino de los cielos, conseguirá dividendos eternos. Los 2 mejores lugares para invertir son la familia y el reino del Señor. En los 2 hay garantía. Denle un aplauso al Señor, hermano. Número 3.
del versículo 9 hasta el versículo 20, nos damos cuenta que Abraham tuvo un problema. Diga problema. Porque al principio todos tenemos problemas. Aquí Abraham tuvo su problema. Después de estar en Betel, después de haber sido adoctrinado, haber comido pan de vida, le dio la misma tentación que nos ha dado a todos, de regresar a Egipto. Dice que Abraham regresó. Si usted lee el versículo 10, diga crisis, problema. Hubo entonces hambre en toda la tierra y Abraham le dio tentación de ir ¿a dónde? A Egipto. Yo recuerdo en mi cristianismo, mis primeros días, yo quería ir en el Señor, pero la presión financiera, las luchas eran tan fuertes que como que uno quería quitar los ojos de Cristo y volver, porque dice que el animal, el cerdo, vuelve nuevamente a donde vomitó, a revolcarse nuevamente de no tener cuidado. Abraham cometió el error inocente de la primera generación. Dice que regresó a Egipto. Dios lo había sacado de Egipto. Conozco cantidad de creyentes que Dios, habiéndolo sacado de la miseria de la esclavitud, vuelven y se sujetan a rudimentos de carne y alma y sentimiento y caen en la misma condición. Abraham es un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Dice que regresó a Egipto, se metió en un problema por voluntad propia y casi pierde la vida, y la señora también. No tengo tiempo para contarle toda la historia. ¿Cómo se sale uno cuando sea que las circunstancias los meten en problemas o que las malas decisiones que uno hizo lo ponen en esa situación? Levantando altares otra vez, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que muchas veces los altares se levantan con sacrificio, con sangre. Dice porque hay alabanza que nos cuesta. No, o sea que no todos los tiempos son primaverales, hay luchas. Pero en medio de las luchas, en medio de la escasez, en medio del dolor, es cuando mejor alabanza podemos dar a nuestro Señor Jesucristo. Si te está yendo bien, ora. Y si te está yendo mal, no, ora igual, hermano. Entonces aquí vemos que Abraham se metió en un problema. Había hambre en toda la tierra, como que estaba justificado. El muchacho tenía que conseguir comida para su esposa y sus hijos. Y entonces se metió en ese problema. Pero ¿cómo salió? Levantando altares. Tercer altar, 13:4, Génesis 13:4. Subió pues o salió Abraham de Egipto. Y dice, y volvió por sus jornadas en el versículo 3, y volvió hasta que llegó a Betel, versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí, y entonces invocó el nombre de Jehová. Hay muchos creyentes que se les olvida y han perdido su primer amor. Por eso tenemos que regresar a las primeras obras. Abraham ya se había separado, ya estaba como los discípulos del camino de Emaús, ya iban en sentido contrario. El Señor le dijo, quédense en Jerusalén. Y estos hicieron y se fueron para Emaús, iban para otro lado. Si no es porque Jesús interviene en su descenso, hubieran llegado a un lugar al cual Dios no los quería llevar. Entonces aquí vemos que Abraham, en su proceso de recuperación, en medio de las crisis, dijo, yo sé que mi Redentor vive, y lo fue a buscar donde lo había dejado, a Betel. Dice que, y muchas veces nosotros tenemos altares olvidados, lugares de encuentro olvidados. Hemos olvidado el primer amor, hemos olvidado las primeras obras. Al principio eran tan buenos chicos, tan consagrados, venían a orar, pero a medida que va pasando el tiempo, comenzaron en el espíritu y terminan en la carne. Se van enfriando. Y Abraham dijo, lo único que me puede sacar de esta crisis es invocar de nuevo a Jehová en el altar que levanté y que dejé abandonado. Ya estaba en ruinas. Cuando usted se pone a leerlo, el altar estaba en ruinas. Tuvo que quitarle el polvo, casi como que volverlo a restaurar, a volver a reedificar. Dice, e invocó allí de nuevo el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces cuando usted ve que Abraham restaura el altar, entonces Dios se mueve. Mire cómo Dios se mueve ahí en el mismo capítulo, versículo 14. Entonces dijo Abraham, diga después,
Usted va a encontrar esa palabra después y luego en todo lo que le estoy enseñando. Y Jehová dijo a Abraham, después de todo esto: alza tus ojos y mira del norte al oriente y al sur al occidente, porque toda la tierra que alcances a ver, esa tierra te daré a ti y a tu descendencia. Es decir, le convino a Abraham regresar a Betel, porque entonces Dios le dijo: bueno, ya que tú regresaste, entonces yo te voy a ratificar el pacto, pero no solamente te lo voy a ratificar, sino que te lo voy a ampliar. Te voy a llevar a la dimensión de la visualización, de los ojos de la fe, para que tú vayas avanzando tu proceso. Y dice que en la primera vez nomás le prometió, pero ahora le muestra. Y entonces le dice: mira. Y lo que él alcanzó a ver fue lo que Dios le dijo: eso es lo que te voy a dar. Porque Dios no trabaja en altares vacíos. O usted levanta el altar antes o después, pero usted necesita levantar un altar cada vez que se quiere encontrar con el Señor. Esa es la economía de Dios. Por ejemplo, Noé, el del barquito, ¿cuándo levantó el altar? ¿Antes o después del milagro? Después del milagro. Cuando Dios lo salvó de morir ahogado en el diluvio, él y toda su familia, lo primero que hizo fue bajar y levantar un altar. Otros hombres de la Biblia no lo hicieron después, sino lo hicieron antes, porque tenían lucidez de diseño. Fue el profeta Elías. ¿Cuándo levantó el altar? ¿Antes o después del milagro? Antes del milagro. Por eso descendió fuego del cielo, consumió todo y le dio poder para matar a todos los falsos profetas. O sea que, sea antes o después del milagro, tú necesitas levantar un altar para Dios. Aquí vemos que por Abraham haber levantado un altar, Dios le dice: ahora yo te voy a mostrar de forma física lo que te prometí en el primer altar. Lo que te prometí en el primer altar: la tierra que fluye leche y miel. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Comenzó a sacar la cámara para tomar fotos y la medida para poner los linderos. ¿Qué hizo Abraham? No, hermanos. ¿Qué hizo en el 18? Abraham, pues, removiendo la tienda, vino y moró en Manred, es decir, en Hebrón. ¿Y qué hizo? Allí edificó otro altar. Aleluya. Dice ahí, está claro. El hombre dijo: bueno, si es en la tierra que Dios me prometió en el primero y ahora en el tercer altar me la está mostrando, entonces el hombre metió el pie, porque ya Hebrón ya es parte de las ciudades de la promesa, y dijo: aquí levanto altar. Levantó otro altar, selló la promesa, amarró la palabra, mis amados hermanos. Alabado sea Dios. Pero vienen problemas. Diga proceso. Diga proceso. Vuelve y le surge otro problema a Abraham, hermanos. Ahora el problema era un problema familiar. Porque no hemos sido solamente llamados a creer, sino algunos a padecer por él. El fuego de la prueba nos madura, nos consolida, nos acerca a Dios, nos abre la necesidad. Los problemas son la herramienta de trabajo de Dios. Dios está más interesado en nuestra madurez, en nuestra consolidación, en nuestro final, que en nuestra felicidad. Es decir, Dios no es un payaso que te está dando dulces para hacerte reír todos los días. Porque varias veces yo le he dicho: Señor, ¿por qué me metiste en este problema? Me dice: para que salgas más maduro, salgas más santificado, salgas más purificado, salgas más en tune, más codificado. Casi yo puedo decirte sinceramente que la mayoría de mis avances, de mis mejores logros, los he logrado en medio del dolor. Es decir, déjame se lo digo de otra manera: yo ya no encuentro a Dios en el cielo, casi siempre lo he encontrado en el suelo cuando estoy llorando. Bueno, hay cada quien su proceso. Como Dios levantó a mi madre de una coma en el suelo, no con las manos levantadas, sino con las manos caídas. A mi hija del accidente automovilístico, de una enfermedad
decían que era un tumor canceroso en el estómago que me quitó no sé cuántas libras hace 4 o 5 años en el suelo. Y de ahí Jehová me sacó, hermanos. Por eso acostúmbrese siempre a tener cielos abiertos. Aleluya. Y entonces Abraham tuvo su problema, era un problema familiar. Le secuestraron a Lot. Le secuestraron al sobrino. Posiblemente el suyo es que tu hija anda de novio con un muchacho que no te cae bien. O un reporte del doctor, o la pérdida de tu casa, o luchas financieras, o amenazas de divorcio. No sé cuál sea tu problema. El de Abraham fue un secuestro. Fue un secuestro, un problema familiar, un problema serio. Y Abraham sabía que Dios estaba con él porque tenía cielos abiertos y altares construidos, de tal manera que armando sus criados, dice que recuperó a su sobrino y recobró absolutamente todo lo que habían robado. Estoy leyendo del versículo 14 al versículo 16. Diga proceso. En los procesos de Dios hay noches y hay días, hay siembra y hay cosecha, hay primavera y hay invierno, hay lágrimas y hay sonrisas. Pero el Señor le dice: no importa cuál sea tu proceso, cuando pases por las aguas no te quemarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando estés en el desierto yo estaré contigo. Aunque tu padre, tu madre, tu mujer, tus amigos, tu esposo, tu marido te hayan dejado, yo Jehová me quedo de tu lado. Y gracias a esa promesa Abraham pudo salir de su crisis. Salió de su problema familiar. ¿Y qué hizo? Aprovechando que recuperamos los bienes, pues vayámonos a Valparaíso, vayámonos de vacaciones a Miami. ¿Qué hizo? Cuando volvía con la victoria en la mano, cuando volvía de haber derrotado a los reyes que se le opusieron, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 20, dio los diezmos de todo a Melquisedec. Otro altar el hombre. ¿Viste? Otro altar. El hombre levantaba altares y daba ofrendas en crisis o en victoria. Ahora lo da en victoria. La primera fue en la crisis. ¿Me está siguiendo? Ahora da en victoria. Ahora lo da en victoria. Pastor, quiero mostrarle mi título universitario porque Dios me está dando la victoria, pero no solamente quiero que vean mi título universitario, sino que yo ya traigo una semilla por el primer salario que me van a dar. Aleluya. Traigo las primicias. La gente a veces: pastor, quiere orar por mi niño, quiero presentar mi niño. Ay, pastor, y luego, ¿y la ofrenda dónde está, mi amor? La Biblia dice que sí traían al niño. Hablo con los que han leído la escritura. Traían al niño, pero también traían la ofrenda. ¿Es verdad, pastor, o no? Bueno, si yo puedo orar por ti, ¿y dónde está la ofrenda? Algunos han presentado a un niño y se quedaron con la ofrenda. Ladrón, hermano, tráigala tan pronto pueda. Está en deuda con el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Entonces aquí vemos que cuando Dios le da la victoria a Abraham sobre su familia, sea porque lo rescató de las drogas, lo rescató del secuestro, se le restauró el matrimonio a su hija o lo que haya sido, Abraham dijo que trajo los diezmos, una porción de reconocimiento para nuevamente levantar altar a Dios. Levantar altar a Dios. Las primicias son muy importantes, hermano. Dios quiere las primicias para el primer fruto de la tierra, el primer hijo. Dice: todo el que abra el vientre de una mujer, ese es mío, dice Jehová. Él quiere el primer chivo, no el último, o sea, la ovejita, el animal. Siempre quiere el primer día, la primera hora, el primer nené, el primer salario, la primera ofrenda. Dios trabaja con primicias. Y Abraham aquí le trae lo primero. Tenga, Señor, aleluya. Tú me acabas de dar la victoria, la primera porción es para ti. Los diezmos de todo dio a Melquisedec, figura y tipo del sacerdocio en que estamos. Diga después. Diga después. Capítulo 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? 15:1.
Después de estas cosas, diga, después de estas cosas. No antes de estas cosas, sino después de estas cosas. Cuando Dios vio que Abraham soltó el diezmo, dijo, no, ahora me toca a mí también soltarle también. Porque cuando Dios te pide es porque Dios te quiere dar. Porque cuando tú siembras es cuando tú levantas cosecha. Entonces Dios dice después, diga después. Me da pena, yo quisiera hacerlo antes. En mi proceso, pastor, hubo un tiempo que a mí me daba lástima, me daba pena pedirle a los hermanos dinero en la congregación porque los miraba todos tan pobres, tan necesitados. Y el Señor me dijo, no, hijo, tú les estás robando el crecimiento. Deja las ataduras sentimentales, enséñales mi diseño. Muchas veces la gente vino, pastor, quiere orar por mí porque estoy pasando una crisis, y yo de buen corazón como padre, atado sentimentalmente por amistad, yo hasta lo escupía, le echaba aceite, lo tumbaba, lo paraba, oraba, hasta que un día el Señor me dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues orando. Me dijo, pregúntele primero si diezma y ofrenda, porque usted le puede orar, escupir, levantarlo, empujarlo. Si el hombre no me dio, yo no le voy a dar, dice Dios. A mí me da pena decirle eso, pero así dice la palabra de Dios. Dice, da y se te dará. Búscame y me encontrarás. Levántame altares y yo me moveré. Yo he peleado varias veces. Yo ya en mi proceso he peleado con mi mujer, mi suegra, conmigo, con Dios, con el diablo. Ya he peleado con todos, hermano. Yo le he dicho varias veces a Dios, Señor, ¿tú por qué no das el primer paso? Y yo después le brinco, me dice, no, tú da el primer paso y luego yo doy el... Pedro en la barca. Ven, no, ven tú. No, tú, Pedro, das el primer paso y yo me encargo de lo demás. ¿La recibió? Un aplauso al Señor. Diga después. Entonces, después de que Dios ve que Abraham da los diezmos, dice Dios, ahora yo le tengo que soltar todo a Abraham, y le suelta las 5 bendiciones. Capítulo 15, están en el 15, hermano. No tengo tiempo para meterme, pero se las voy a decir rápidamente, hermano. Primera bendición, Abraham quería un hijo y Dios le promete una descendencia. O sea, el hijo que pedía. Versículo 4, un hijo. Versículo 5, una descendencia. Versículo 7, te daré tierras, diga tierras. Ahí dice, te saqué de Ur de los Caldeos para que vivas de renta. No, para que seas heredero de esta tierra. Y no cualquier tierrita, sino la que fluye leche y miel, la que está cerca de las aguas. Versículo 14, te daré gran riqueza. ¿Dice o no? Al final dice, tendrás problemas, servirás por 400 años, pero al final saldrás con riquezas. Y le dijo, y te voy a dar bonos. Tendrás una buena vejez. Bueno, otro más. Y en la 4ª generación consolidaré lo que te prometí. Wow, qué tremendo. Las 5 bendiciones. Pero resulta que Abraham como que tenía sangre chilena. Y mire lo que le dice en el versículo 8. ¿Qué le dice en el versículo 8, hermano? Qué bueno que tienen el texto ahí en la... Ponme el versículo 8. Abraham le dice a Dios, ¿y cómo sé que no me estás echando mentiras? No juegues con mi corazoncito. Yo tengo sentimientos. No me exagere. No me quieras manipular. No me prometas como me han prometido los políticos. Y yo ya tengo mi desconfianza. Yo tengo mis reservas. ¿En qué conoceré? ¿Cómo sabré que usted no es chileno, que me está echando mentiras? ¿Y cómo le contesta Jehová? Ponga el versículo 9. Dios le dice, ¿quieres saber? ¿Quieres que te dé la carta notarizada? ¿Quieres una evidencia? ¿Quieres una prueba que lo que te estoy soltando es verdadero? ¿La quieres? Y Abraham dijo, sí, porque la Sarita
¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo Jehová? Diga, tráeme. Diga, tráeme. Ese día yo creo, pastor, que Dios se levantó con hambre. Tráeme una becerra, una cabra, un carnero, una torta, un palomino, 2 empanadas, una de queso. Oh, Señor. Wow. Exagerado. Imagínate que tu pastor te pidiera 5 ofrendas, hermano. En la segunda ya lo crucificamos. En la cuarta lo declaramos a Alibaba y los 40 ladrones. ¿Cómo? ¿Cómo? Te olvidaste que somos latinos, chilenos. ¿Viste? Dios le dice a Abraham, ¿quieres saber? ¿Quieres hablar conmigo de tú a tú? ¿Quieres mi firma? ¿Quieres el sello de mi anillo? ¿Quieres el toque de mi dedo? Tráeme una ofrenda. Y la quiero generosa. Wow, pero este Dios, hermano, el que estamos adorando es un Dios serio, hermano. Pero siempre que Dios te pide es que Dios te quiere dar. Oh, hermano, ahí es una clase, un seminario completo. Me ha pasado de todo. Déjeme desnudo un poco. Déjate muestro mi corazón. Fuimos a un congreso de pastores y Alberto Montesi estaba predicando. Y qué tremenda palabra y qué bendición. Y claro, era para toda la ciudad. Y en ese momento mi esposa salía al baño, porque las mujeres salen 2 veces al baño, mientras yo salgo una sola. Ella salió al baño. En ese momento que vamos a recoger una ofrenda, que van a recoger la ofrenda, y mi esposa no venía. Bueno, entonces recogieron la ofrenda y Dios me tocó, Dios lo sabe. Y entonces yo doy una ofrenda de $200. Entonces mi esposa terminó la reunión y ¿qué pasó? Dice, ay, me encontré con una hermana, la hermana Teresa, y se quedó hablando con la hermana Teresa. Y entonces en algún momento estamos ya subiéndonos al carro y entonces mi esposa me dice, le di una ofrenda de $200 para la campaña de Montes. Y yo, ¿cómo le diste? Yo también le di una de 200. ¿Qué cree que pasó? Cuénteme, ¿qué cree que pasó? Salimos casi de disgusto. ¿Cómo le diste tú? Porque te quedaste allá. Entonces ella se enojó, porque es una profeta de esas bravas. Me dijo, si quiere, pare el coche y vamos y pedimos 200 de regreso. Y yo, no, pues no sé qué. Hermano, te estoy diciendo la verdad. Cuando llegamos a la próxima parada, me encontré una hermana. Me dijo, hermano, pastor, qué bendición encontrarlo. Tremenda campaña, porque nos fuimos a comer. Entonces dice la hermana, mire, hermano, por favor, recibe esta ofrenda. Le dije, hermana, yo no soy el tesorero de la campaña, déjame, se lo busco. Dijo, no, es para ti. Dios me dijo que le diera esta ofrenda. Eran $500. Estaba en otro congreso y Dios me dice, quiero que le siembres $1,000 a este pastor. No, me dice, quiero que le siembres $1,000. Cuando yo oí $1,000, yo comencé a reprender al diablo. Te reprendo. Y luego le pregunto a mi esposa, peor, le digo, mami, ¿qué opinas? ¿Será de Dios? Me dijo, ya deberías, no deberías estarme preguntando a mí, ya deberías irlo a haber dejado. Y yo, ay, esta niña. Lo di a regañadientes. Lo di a regañadientes. Y más me moré en darlo, que Dios me recompensó. Y te lo estoy diciendo sanamente. La primera vez que Dios me dijo que sembrara $5,000. Yo dije, sí, pues ya uno se va educando. Sí, Señor. Amén. Yo lo voy a sembrar en mi iglesia porque necesitamos equipo, necesitamos esto. Me dijo, no, en tu iglesia no. Quiero que lo siembres en aquella iglesia. Y yo, no, en esa.
sido tremendo, hermanos. En una de esas ofrendas lo di y luego me subí en el carro y dije, no, fue emoción, fue manipulación. Yo voy a llamar al banco a cancelar el cheque, cierro la cuenta, le digo al pastor, al principio lo pude hacer y luego, ¿cómo? Tonto, lo hiciste. Una lucha tenaz, hermano. Cuando Dios me dijo que le sembrara el coche a esa persona, y te lo estoy diciendo delante del Espíritu. Pero cómo me sentí de bien cuando llegó una persona en Monterrey, en el centro de México, y me dijo, hermano, te sembramos una casa para el ministerio. Ay, sí, amén, aleluya, hermano. Diga, cuando Dios pide, es que quiere consolidar el pacto. Diga, altares. Usted tiene la opción que tuvo Abraham y que tengo yo. Levante pozos y consigue agua. Levante tronos y se sienta usted para que nadie más se siente. Poderoso, dinero, fama, fortuna. O levante altares. Vamos un poco más. Vamos un poco más. Estamos terminando. Aleluya. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Y luego, después de eso, de que Abraham da la ofrenda, entonces Dios le dice que le dará riquezas, porque las riquezas se las promete en el versículo 14, la larga vida y buena vejez en el 15, y en el 18 le ratifica el pacto en la cuarta generación, después de que dio la ofrenda. Después de que dio la ofrenda, ya con que le hubiera prometido un hijo y una descendencia y tierra, ya está, gracias. Dijo, no, es que después de que usted me dio la ofrenda, entonces Dios le dijo, y te daré riquezas. Dice, y te daré buena vida y larga vida. Y dice, y ratifico el pacto tuyo con la cuarta generación. Siempre que tú le das a Dios, Dios te da más. Nunca le vas a poder ganar a Dios. Y vamos a hay muchas cosas más pero vamos a cerrar aquí. El 22, Génesis 22. Génesis 22. ¿Qué dice el versículo 1? Diga, después. ¿No dice ahí la palabra después? Ese después, hermano. Diga, después. No antes, después. Aconteció que después de estas cosas, Dios dice como que Abraham sí me codificó, como que Abraham verdaderamente sí me entiende. Ya cuando Abraham se ha levantado 6 altares, dijo, yo creo que está listo para entrar en el nivel de perfección. 7 es número de Dios, número de perfección. Entonces Dios dice, ahora sí me voy a sacar el clavo con Abraham. Como si no fueran suficientes 6 altares. Yo en mi iglesia con 3 altares yo ya le hubiera dado un diploma y lo hubiera canonizado. Jehová le dice, después de esto, probó el corazón de Abraham como si no era suficiente 6 altares. Y en el 7º dijo, le va a doler, el altar del dolor, la ofrenda del sacrificio. ¿Qué le pidió? Ya no le pidió el diezmo, ya no le pidió la familia, ya no le pidió las ofrendas, le pide el hijo del corazón, el hijo amado. Le hizo, quiero que me des tu hijo. Wow. Y Abraham, gracias a que había transitado por los 6 altares, le dijo, también te lo levanto. Aleluya. Y dice que caminó con su hijo a la montaña y el muchacho le preguntaba, Daddy, porque hablaba inglés, Daddy, papá, no veo la ofrenda, no veo el sacrificio. Dijo, oh, my son, God take care. Dios, hijo, Dios va a proveer. No worry, be happy. No te preocupes, quédate contento. Y entonces dice que Dios proveyó para Abraham el carnero que estaba metido ahí entre la salsa. Y gracias a que Abraham perfeccionó los altares, estoy terminando. Gracias a que Abraham perfeccionó los altares, entonces Dios le dice, por cuanto tú
tuviste el valor de dar un hijo por el pacto de la promesa, déjeme decirlo así, me obligas a mí, a Jehová de los ejércitos, a dar un hijo por la redención de la humanidad, Cristo Jesús. Porque el Cordero de Abraham es figura de Jesucristo. Dios se provee a sí mismo. A ver, ¿Dios necesitaba el sacrificio de Abraham? No, Dios ya se había provisto. Dijo, por si este Abraham me falla, ayúdeme, por si Abraham me falla y se echa para atrás, Dios ya tenía ahí amarrado un animal en el árbol, ¿sí o no? Sí. Digo, pero mi altar no se queda vacío. Por si Abraham se me marea aquí, aleluya. ¿Viste? Entonces cuando Dios nos pide, hermano, no es que lo necesite, el que lo necesito soy yo. Dice, yo no quiero quitarte nada, sino que abunde en tu cuenta, dice. El mejor lugar para invertir es el reino de los cielos. Ahí te da dividendos eternos y la familia te da dividendos generacionales. Por eso el Señor dice, primero mi casa. Y entonces, ¿y cómo comenzó todo? Estoy terminando. ¿Cómo comenzó todo? El viejito todo lo que quería era un hijo. Nada más. El viejo no llegó por nada más, sino buscando un chamaco, como dicen, un huerquilla, una machilla, dicen, un pelafustanillo. Todo lo que quería era un hijo. Todo lo que quería era un hijo, porque el hombre tenía tierras, tenía criados, tenía mujer, el hombre tenía todo, pero no tenía un heredero. Yo quiero un hijo. Y Dios le dijo, no solamente te voy a dar el hijo, sino viste cómo le amplía todo. Y por cuanto Abraham se predispuso a sacrificar uno, el Señor le ofreció 3. Y al final Dios le dio a Abraham pozos y tronos por haber levantado altares, mis amados hermanos. De los lomos de Abraham salieron reyes. El viejito que pensó que no podía es el padre de los árabes a través de Ismael, es el padre de los judíos a través de Isaac y es el padre de los cristianos. Nosotros somos hijos de la fe de Abraham a través de Cristo. El viejito que nomás estaba pidiendo uno, el Señor le dio 3. Qué tremendo, hermano. Y lo usa como modelo del sacrificio de Cristo. Dijo, si tú pudiste dar un hijo por consolidar el pacto, ¿cómo yo no puedo dar un hijo también? Mi único hijo, Jesucristo, por la salvación de la humanidad. Entonces Dios nos está invitando a levantar altares. Y lo dije desde el principio, por causa de la casa. Esta es una casa que tiene que ver con una unción profética y apostólica a las naciones. No se trata solamente de este sector o de esta nación. De aquí saldrán jóvenes que irán a otras naciones a llevar este modelo. El evangelio en Chile, y lo digo con todo respeto, está oliendo a viejo y podrido. Dios está levantando altares nuevos. El que tiene el altar levantado tiene presencia, tiene voz, hay frescura, hay fuego. Ahí se queman las coyunturas, se rompen las ataduras, se abren los cerrojos. Aquí hay altar. No porque lo esté diciendo, sino porque ya hay un proceso de vida. Estoy seguro que mientras las otras tienen las puertas cerradas, aquí las tienen abiertas, orando, intercediendo, no solamente pidiendo por ustedes, sino por otras familias, porque primero se ora, después se intercede, después se contempla a Dios con lágrima y llanto, para luego ser transportados, mudados en otras personas. Eso es lo que Dios hará con esta iglesia. Será un prototipo, un modelo para influenciar a otros. Muchos pastores vendrán, comenzarán a ver a tu pastor como padre, aleluya, en medio de sus luchas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se edifican altares? Porque le estoy diciendo que Abraham los edificó, y por haber edificado altares, Dios le dio tronos. La mayoría de sus hijos fueron reyes, cada uno en su rollo, y le dio pozos, porque el viejo tenía tantos pozos que se los regalaba a los filisteos. ¿Correcto, pastor? ¿Se quiere quedar con él? Quédese. Y Dios le abría otro pozo, hermano. Sí. Se andaban peleando por los pozos. No.
No peleen, dale el pozo. Tanta así tenía el hombre, porque el hombre tenía abierto el cielo sobre él. Pero ¿cómo se levantan los altares hoy día? Los altares se levantan hoy con piedras vivas. Según Pedro, tú eres la piedra viva, hermano. Déjate moldear. Déjate que el liderazgo te trabaje. Número 2, los altares hoy se levantan con alabanza, con oración, con intercesión, con ofrenda, con servicio, con sacrificio, con rendimiento, diciendo, porque el culto moderno a Dios es vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que una generación de jóvenes puede decir: pastor, capacítame, entréname como pastor, misionero, profeta, lo que quiera, hermano. Aquí estoy, aquí está mi título, mis talentos, mi tiempo. Ese es un sacrificio vivo, ese es el altar. Y eso es lo que Dios quiere levantar acá. Algo que cueste, pero algo que va a producir rendimientos generacionales y divinos en los días que vienen. Padre, te damos gracias. Aleluya. ¿Me puedes dar el del keyboard? Aleluya. Bendito sea Dios. Presencia de Dios, voz de Dios en este lugar, poder de Dios, milagros sobrenaturales de Dios, restauración, alianzas estratégicas con ministerios del sur, del norte, del oriente, del occidente, consolidación de alianzas, prosperidad en medio de tu pueblo. Códigos del cielo se van a desatar. Aleluya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los tronos que quieres para tus hijos. Porque si tu hijo es un rey, pues hay que trabajar para que tenga.